Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 159 y vamos a hablar de natalidad inducida. Ya estamos en primavera, pero en una primavera precoz, el inicio de la primavera, y eso significa aquí en el norte, pues que sigue haciendo frío, no te puedes despistar. Esta semana ha vuelto a nevar a mitad de semana, una buena nevada que ha cuajado, al día siguiente volvió a nevar y ha estado unos días con la nieve. Ahora este fin de semana está volviendo a hacer un poco de calor y se está yendo la nieve. Ya veremos porque posiblemente caiga alguna nevada más antes de que empiece a hacer ya más calor, más acercándose al verano. Antes de empezar en materia, un saludo corto a Dani del podcast del Diario de Acción del Sueco, como llevo haciendo estos últimos episodios, porque nos vamos pisando, nos vamos coincidiendo con los temas. En su último episodio, hablando él de inteligencia artificial, que es un tema que también he tocado, aunque de otra manera yo, en mi episodio anterior. Y ahora sí, ¿de qué estoy hablando con eso de natalidad inducida? Bueno, ya sabemos que de forma tradicional, o desde hace ya mucho tiempo, pues aquí en el norte, los países nórdicos es un país donde hay una protección a la natalidad, a la familia, a tener hijos. De los mejores países del mundo para tener una familia y tener hijos pues es Suecia y otros países nórdicos. No es nada exclusivo. También, por ejemplo, en algunos países de Centro Europa van un poco parecidos, pero no tan bien como los países nórdicos. Parece que una gradación de tal forma que en el sur la natalidad cada vez está cayendo. Países, pues como España, pues la natalidad está por los suelos y es algo pues preocupante y cada vez eso va a suponer más problemas sociales, pero quizás sobre todo económicos. Iba a decir a medio, pero realmente es a corto plazo, en unos pocos años. Sin embargo, conforme te vas desplazando hacia arriba, ¿no? Hacia el norte, pues en muchos países del centro de Europa, hablo siempre de la Europa occidental, pues digamos que parece que está mejor, más fácil tener hijos y además como que está socialmente más protegido y ya pues en el norte, en Escandinavia, en los países nórdicos, pues lo mejor para tener hijos. Con ciertas desventajas, ¿no? El vivir aquí, por supuesto, esto no es el paraíso de Europa en todos los sentidos, pero en el sentido de tener hijos, evidentemente sí, en lo que es formar una familia. Y esto, como lo hemos visto ya desde hace tiempo, no es algo nuevo de hace 5 o 10 años, sino esto es para casi todo el mundo que vive hoy, de sus recuerdos, a nada que haya estudiado un poquito cómo funcionan los diferentes países europeos a nivel de eso, de la natalidad, de cómo va la proyección de su natalidad y cómo se comporta la sociedad y los mecanismos políticos y económicos. Pues sabemos que los países del sur van hacia abajo, a veces cuesta abajo y sin frenos, como en España, a nivel de eso, de natalidad. Y sin embargo, otros países pues van mejor y, digamos, la situación opuesta, el país donde podríamos encontrar exactamente lo contrario, donde es mejor para tener hijos y además la natalidad, digamos, se conserva y se protege de otra manera, pues aquí en el norte. El hecho de que haya estado ahí desde siempre es desde que la gente que está viva hoy en día tiene recuerdos, pues hace que no nos demos cuenta de que esto realmente es una gran anomalía. Y de esto va el programa de hoy. Vamos a abstraernos y olvidarnos de cómo es Suecia, de cómo son los países nórdicos, así que vamos a olvidarnos de ese contexto, de ese concepto que tenemos, y vamos a suponer que existe un país, que no es Suecia, un país inventado por nosotros, pero vamos a ponerle características de un país escandinavo, concretamente de un país como es Suecia, y veremos cómo algo no cuadra. En un país, una proporción grande del grupo de personas que vive en un país, en una nación, debe tener hijos para que ese país, esa nación, esa sociedad siga existiendo. Y en cierta medida, la cultura que porta ese grupo de personas también para que prevalezca y sobreviva al futuro. Esos valores sociales y esos valores culturales tienen que sobrevivir gracias a esas personas que los portan. ¿Cómo se consigue que un número grande de personas de un país, de una nación, tengan hijos? Podemos pensar que hay muchas variables individuales, por supuesto, y luego después, aparte de temas prácticos, que iremos a ello luego,
hay unos condicionantes previos de personas que de por sí quieran tener hijos. Luego después que puedan, que tengan la oportunidad o que no tengan la oportunidad, o sean situaciones adversas que le impidan su deseo. Y realmente cuanto más lo deseas, pues más puedes afrontar situaciones adversas o subóptimas para formar una familia y tener hijos. Podemos pensar que hay dos categorías principalmente: de ese deseo inicial de formar una familia, aparte luego después de las cuestiones prácticas de que sea más o menos difícil o más o menos fácil. Podemos pensar que hay una tendencia natural, es decir, tenemos unos mecanismos naturales a tener hijos. Esto es cierto solo en parte. De forma natural tendemos al sexo. La atracción sexual es un muy poderoso mecanismo natural que hace que todos los animales, sobre todo mamíferos superiores, incluido el ser humano, pues tienden a relacionarse sexualmente con parejas, muchas veces del sexo contrario, para tener hijos. Y eso sí, cuando nace el hijo, entonces hay muchos cambios fisiológicos, hormonales, que cambian y modifican nuestro cerebro y nuestra forma de actuar para proteger al niño. No solo en mujeres, que igual es lo más conocido, sino hay un enorme cambio en las hormonas del varón, del hombre, que cambia su comportamiento y nos volvemos muy protectores para el niño. Sin embargo, antes de que nazca el hijo, en la situación previa, no hay tantos cambios o tantos mecanismos naturales, fisiológicos, genéticos, innatos, que nos induzcan a formar una familia. Tenemos mecanismos, tenemos pulsiones para tener relaciones sexuales. Y luego después, los niños vienen después. Y cuando viene el niño, los cambios hormonales que nos producen los niños, el recién nacido, son lo que hace que te vuelvas protector, tanto los varones como las mujeres. Pero claro, una vez ya podemos tener sexo sin hijos, este mecanismo natural, que ha sido infalible durante millones de años, pues en nuestra especie, en el ser humano, ya no funciona tan bien. O sea que los mecanismos naturales para simplemente tener los hijos porque van saliendo, porque sí, y digamos que nuestro instinto y nuestra genética hace que tenemos hijos porque queremos tener sexo, y cuando ya nace el niño, nuestros propios cambios de comportamiento, mediados por hormonas principalmente, pues nos hace que nos volvamos protectores con los niños. Entonces, ¿qué otros mecanismos? En el ser humano es muy importante el valor de la sociedad. Cómo la sociedad, digamos, nos influye y favorece el que tengamos hijos. Cuando hablamos de esto, estamos pensando sobre todo, posiblemente, en lo que es la presión social. La presión social de que te tienes que casar y tienes que tener hijos, y de lo contrario no haces lo que se espera de ti. Y eso es cierto en gran medida, y a veces tenemos esa presión. Y entonces, si tú no te casas o buscas pareja, pues algo raro funciona en ti. Y si ya estás casado, pues un matrimonio heterosexual habitual, de lo más numeroso, y dices, ¿por qué no vienen ya los hijos, ¿no? Y hay un poco una presión del entorno. Esto es cierto, pero también existe de forma más sutil. Y es que tu identidad, tu yo, tus expectativas, tus deseos, se forman en gran parte como evolución de lo que deseabas y querías tú mismo cuando eras más pequeño. Es decir, lo que tú quieres con 20, 25 o 30 años realmente es lo que ibas queriendo cuando eras un poco más pequeño, cuando eres adolescente. Y tus deseos y tus planes de futuro de adolescente también recogen ciertos recuerdos, ciertos sentimientos, ciertos modelos que vienen también de la parte más tardía de la niñez. En cierta forma, los modelos y los ejemplos que vas a tu alrededor, sobre todo cuando somos más pequeños e influenciables, al final forjan y modulan nuestro carácter, nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que quieres ser cuando te hagas mayor? ¿Qué es lo que quieres para ti de adulto? ¿Qué es lo que quieres en tu futuro? Eso queda imprimido de forma más o menos consciente o inconsciente en nuestro yo, y lo hacemos nuestro. Y dices, no, yo quiero hacer esto, yo quiero ser esto. Ya lo notas como tuyo y no notas que lo que realmente estás haciendo es copiando o adaptando modelos que tienes a tu alrededor. Y eso no es que sea malo. De hecho, nosotros funcionamos así. Solo hay que tener en cuenta que nuestro entorno influye a nuestra forma de ser y en lo que nosotros somos, nuestra propia identidad. Con lo cual, la sociedad de nuestro alrededor nos ofrece ejemplos y modelos que cogemos sobre todo cuando somos más pequeños, y luego después en el futuro también nos puede ir influenciando, ¿no? Pero digamos que se interiorizan mucho más, los hacemos más nuestros cuando somos más pequeños. ¿Y qué es lo que encontramos a nuestro entorno?
Pues si encontramos un entorno de personas cercanas que lo que hacen es estar volcadas en el ámbito familiar, en el ámbito... También a veces se mezcla la familia y los amigos, pero tú ves unas personas volcándose en el exterior, en la gente que hay a su alrededor. Eso no quiere decir que tengas que ser extrovertido, no es que sea un modelo extrovertido y que no pueda ser rico en experiencias interiores, ni tiene que ser superficial. Estamos hablando de personas que se enfocan y se vuelcan en su alrededor. Pues eso, en las amistades y la familia. Pues eso tú lo vives, lo absorbes y es más fácil que en tu yo, que luego después tu personalidad se forja también con muchos aspectos genéticamente, no voy a decir determinados, pero digamos muchas tendencias genéticas que tienes tú. Esto puede ser de unas maneras o de otras, en gran parte por tu dotación genética. Pero en tu entorno, en un ámbito, en una sociedad, en una cultura, donde pues hay mucha tendencia a la vida social, amistades, pero también familiar, pues eso al final cala en ti mismo. Y eso hace que en un futuro, pues un modelo de familia, donde tú creas tu propio entorno social que sale de ti mismo, por decirlo así, que tú con tu pareja estás, pues eso, al tener hijos estás creando una sociedad nuclear que es la propia familia, no solo con tu pareja, sino con tus hijos, y eso tus hijos lo están compartiendo con el resto de tu familia, pues con tus hermanos, con tus padres, etc. Es un modelo que influye para que esas personas que viven en esa sociedad tengan más tendencia a tener hijos. Ahora pensemos en una sociedad más individualista, en el sentido de que respeta mucho las preferencias y los gustos de cada persona en particular, donde pues entiende que cada persona es única y que eso es un valor muy importante en sí mismo. Una sociedad que no niega la sociedad y que es fantástico relacionarse con las personas, es decir, que en Suecia pues la fika, que es el tomarse el café, es sagrado, en fin, no estamos hablando de una sociedad que rechace las relaciones sociales, pero las toma en cuenta y le da mucho valor, pero en lo que es cada uno de forma individual es súper importante que encuentres tu propio camino, tu propia salida, y entonces el hecho de que haya personas pues, que le guste una cosa, pues está bien, que le guste otra cosa, está bien gente que le gusta mucho salir con los amigos, fantástico, respetable. Gente pues, que tampoco le gusta mucho salir con los amigos, no es tan sociable y eso es súper respetable. Que le gusta dar paseos solo por el bosque, pues fantástico. Y eso es tan respetable como el que se va a tomar una cerveza con los amigos. Eso, que es tan normal visto en Suecia, en España sería rarísimo. Una sociedad que respeta tanto el individualismo, el que tú encuentres tu propio camino, mucho más que en España. En España no es que te prohíban ser como quieras, pero no se defiende, no se respeta y no se pone en valor tanto como en países como Suecia. Entonces, claro, donde tú encuentras a modelos, cuando tú estás creciendo y eres más pequeño, encuentras modelos, pues sí, personas que tienen familia, personas que no tienen familia, personas felices sin tener que tener el foco tanto en la sociedad, en los amigos, en la familia, sino que es feliz encontrando otras cosas en su vida. Bueno, pues esos modelos se calan en tu interior. Entonces, cuando te vas haciendo mayor, pues lo mismo, según tus condicionamientos genéticos y tal, pues a veces puedes escoger, decir, bueno, pues no, mi objetivo en la vida no es forzosamente fundar una familia y tener hijos, ¿no? Donde como yo más me identifico no es como madre o como padre, no lo rechazo, puede venir así, pero igual tienes otros valores que quieres buscar para ti y luego lo de la familia pues puede llegar en un futuro o no llegar y si no llega no pasa nada. Es otra visión totalmente diferente. Entonces, claro, si tenemos una sociedad así, que respeta mucho el individualismo, pues entonces la presión social que tienen esas personas para tener hijos, para fundar familias, no es tanta. Con lo cual, de tendencia natural, ahora no, porque podemos tener sexos y tener hijos. No está la presión social externa, porque aquí la libertad pues, es súper importante y no te presiona para tener hijos. No tienes que, para tu rol como persona, como individuo, si no tienes hijos, no sientes que te falta algo. Y además, a nivel de identificación, cuando eres más pequeño, esos cambios sutiles que forjan tu personalidad, cuando eso no te determinan tanto o no te influencian tanto para buscar tener hijos en el futuro, para que tú te identifiques como persona realizada, adulta, de tener hijos, sino que puede que sí o puede que no, puede haber otras cosas que te llenen,
¿Qué pasa en una sociedad como esas? Lo esperable es que esas sociedades, si bien con mucha libertad individual y puede ser deseable a nivel individual, pues tener esa libertad y esa falta de influencia externa, la verdad es que como sociedad puede estar abocada a la desaparición y la extinción porque esperaríamos tasas de natalidad muy bajas. Claro que habrá personas que decidan tener hijos, por supuesto, pero claro, falta esa influencia o esa presión o esa tendencia de otras sociedades más volcadas en la relación social y menos en el individualismo para tener hijos. Si además lo juntas un estado de bienestar en el cual, bueno, el individuo tiene ese desahogo económico, esa cobertura estatal o social de que, bueno, en general puede tener una vida desahogada y que no tiene muchas preocupaciones, te preocupas por ti mismo y qué es lo que quieres para ti. Por una parte, eso te da libertad para tener una familia si quieres, pero también te da libertad para pensar qué es lo que quieres para ti, ¿no? Trascender una forma de pensamiento superior cubierta las necesidades básicas y sintiendo seguridad, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro no funciona de forma automática de satisfacer las necesidades y hacer lo que hay que hacer, lo que hacen los demás, en plan piloto automático, sino puedes pensar de forma individual, decir, bueno, ¿qué quiero para mí? Y eso puede llevar a que muchas personas decidan no tener hijos porque están mejor sin tener hijos. Lo cual, como digo, es peligrosísimo para una sociedad a medio y largo plazo. Y eso es lo que esperaríamos. En una sociedad como la sueca, tenemos que esperar que pasara eso. Y no pasa. ¿Por qué? Por lo que decía al principio del capítulo. Natalidad inducida. Ha habido, hace ya muchas décadas, no de forma abrupta posiblemente, pero ha habido unos cambios económicos, políticos, sociales y también de mentalidad que lo que hacen es proteger la natalidad. Algo que existe de forma orgánica en sociedades del sur de Europa, como siempre vuelvo a poner el ejemplo de España, que la tendencia a tener hijos viene ya desde hace siglos. Y si no se tienen hijos son por problemas que, por cierto, ha resuelto Suecia. Entonces, que la natalidad en España sea muy baja son por problemas muy importantes a nivel económico, a nivel político, a nivel social, que no voy a entrar. Pero claro, esos problemas Suecia los tiene resueltos, pero hace ya un tiempo, de tal forma que para nosotros, los que estamos vivos ahora, no lo recordamos, pero en su momento la sociedad sueca se tuvo que enfrentar a un problema serio. Mayor libertad individual significa variabilidad, mientras que una sociedad progresa si, de forma uniforme y no muy variable, una gran mayoría de sujetos quieren tener hijos. Entonces esa variabilidad, esa libertad individual, puede ir en contra de la supervivencia de una sociedad, de una cultura, etc. Al final hay que hacer un gran número de cambios importantes, no solo externos, para que lo tengan fácil las personas que quieren tener hijos, sino que además que las personas quieran tener hijos en una sociedad profundamente individualista y con mucho respeto a la libertad individual. Entonces es una natalidad que yo llamo inducida porque está muy bien visto tener hijos y también está muy bien visto no tenerlos. O sea, nadie se mete contigo. Pero hay un respeto y una mentalidad de que es muy importante tener hijos para que sobreviva como sociedad. También sé que tú te veas obligados, de que la gente se vea obligada o presionada. Entonces han encontrado un equilibrio que por una parte está muy bien, es difícil de entender, pero está muy bien, pero que en parte yo lo veo como inducido para que sobreviva como supervivencia a nivel de grupo, de país o de sociedad o de cultura. No lo veo mal y si es el precio a pagar esa forma de inducir, ¿no?, a la natalidad sin imponer y manteniendo esos altos rangos de libertad en el sentido externo, en el sentido de libertad económica, ¿no?, de que puedas tener así una sociedad que te dejen, pero luego después no tienes situación económica para hacerlo, ¿no? Y también en el sentido sutil de que las influencias que tú recibes son muy diversas y que hay muchos modos de vida. Y oye, si respetas y son modos de vida que no dañas a los demás, pues todo está bien. Tiene un modo de vida mucho más diverso. Pues a mí me parece fantástico, aunque ya digo, ya se ve que es necesario defender
la natalidad, a que la gente tenga hijos, cuando pues existe grados altos de libertad, como en este país. Y eso es todo lo que quería contaros hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.